Muy buenas noches. Bienvenidos todos a esta charla, a esta nueva charla, gracias a la invitación de la Asociación Automotriz del Perú. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy, como sabemos, es mantenimiento preventivo y diagnóstico de averías en sistemas Common Rail, ¿ya? Entonces, este tema ya lo teníamos, podríamos decir que es la segunda parte de un tema que realizamos anteriormente en alguna de las charlas. Habíamos hablado acerca de la estructura, características operativas, funcionamiento de los sistemas Common Rail, ¿no? Y faltaba justamente, no faltaba, sino que estaba programado para una segunda parte el realizar una charla con respecto a lo que son el mantenimiento preventivo, algunas recomendaciones para el cuidado adecuado de los sistemas Common Rail y también poder de repente diagnosticar algunos de los problemas que pueden estar relacionados y que nosotros generalmente podemos percibir, ¿no? En el mal funcionamiento del vehículo podemos percibir algunos problemas que pueden estar bastante relacionados con el mal funcionamiento, con el deterioro de algunos de los componentes de los sistemas Common Rail. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. En cuanto a la agenda, los temas que vamos a tratar, vamos a ver una pequeña introducción, donde vamos a ver algo de las características principales, ¿no? Más que todo presiones, ¿no? Características operativas que tienen los sistemas Common Rail en la actualidad, ¿no? Toda esa tecnología, el porqué de tan elevadas presiones, ¿no? Sus características de funcionamiento. Sabemos que los sistemas Common Rail no inyectan una sola vez, ¿no? Inyectan varias veces y cada proceso de inyección o introducción de combustible a la cámara tiene un tiempo determinado y va a depender de muchas características operativas del motor. Después vamos a ver la vida útil de los inyectores, qué es lo que les afecta, qué es lo que puede acortar su vida útil, la importancia de la filtración de combustible, que es lo más importante porque vamos a ver que los sistemas estos tienen, ya hemos visto, ¿no? En la charla anterior relacionada con Common Rail, las holguras, los espacios que hay entre las piezas son muy pequeños. Fallas comunes en inyectores Common Rail, vamos a hacer un pequeño listado de estas fallas, vamos a ir analizando cada una, cómo afectan al funcionamiento del motor, el diagnóstico de los inyectores, que son los elementos, podríamos decir, más sensibles. Vamos a ver también algo relacionado a la bomba, lo que es cómo se realiza la comprobación máxima de la presión de la bomba en los sistemas Common Rail. Vamos a ver algunos códigos de falla relacionados y algunas innovaciones relacionadas al mantenimiento, no más que todo al tema de filtración. Entonces, vamos a comenzar con esta introducción, como les comenté, que nos iba a hablar acerca de las características operativas. Bueno, ahí tenemos un sistema como Rey, ya lo conocemos, ya hemos visto cuáles son sus componentes, ¿no? Tenemos idea de más o menos a qué presiones trabaja, pero siempre es importante volver a reforzar, ¿no? Un poquito esos conocimientos, volver a repetirlos porque en eso se traduce prácticamente la importancia del mantenimiento de estos sistemas, ¿no? Y por qué las deficiencias o los malos programas de mantenimiento o no respetar los parámetros que nos da el fabricante en cuanto a la parte operativa puede influir bastante en la vida útil de todos los elementos del Common Rail, ¿no? Sobre todo los inyectores y la bomba. Los sistemas Diesel Common Rail, también conocidos como CRD, CRI, ¿no? Les dan bastantes denominaciones comerciales, ¿no? Porque esas son denominaciones comerciales, ¿no? ¿no? CRS, por ejemplo, como Rail System, CRD, como tenemos acá, ¿no? Y CRI, que en algunos les dicen, esas son denominaciones comerciales, ¿no? Puede diferir de uno a otro porque ustedes saben que hay distintos proveedores de estos sistemas, ¿no? Uno de ellos es Bosch, por ejemplo, el otro es Delphi, tenemos otro sistema que es que se llama Siemens, ¿no? Entonces existen varias marcas, varias compañías importantes a nivel mundial que desarrollan ese tipo de tecnologías y son proveedores de las principales marcas, ¿no? De automóviles, de camionetas, de camiones, de buses, ¿no? Entonces les proveen de estos sistemas con sus respectivas tecnologías. Les dan esas denominaciones comerciales. Pueden haber diferencias en cuanto a la disposición de algunos de los elementos, en cuanto a características operativas de presiones y todo eso, pero a la final el diseño básico, la configuración básica es la misma, ¿no? Entonces, estos sistemas operan
en un mundo de extremos, ¿no? Como hemos visto en la charla relacionada a este tema, las presiones son altísimas, ¿no? Las características de los materiales, ¿no? Todo llega a ser bastante extremo, por eso es que estos sistemas también son costosos, ¿no? Y con capacidades casi inimaginables, ¿no? Que hasta hace algunos años no se imaginaban tremendas presiones de inyección, ¿no? Durante su vida útil, un inyector de combustible típico en un vehículo comercial, ¿no? Hablamos de una van, un furgón, un bus, un camión, ¿no? Un vehículo comercial, se abrirá y cerrará más de 1.000 millones de veces. Imagínense, durante toda la vida útil del inyector, se va a abrir más de 1.000 millones de veces, ¿no? Y la presión en la cámara de inyección de combustible puede llegar hasta los 2.050 bar, ¿no? Lo que equivale a 29.732 PSI, ¿no? Entonces, como vemos, son presiones enormes, enormes, y eso justamente se tiene que tener esas elevadas presiones para poder producir inyecciones donde el spray, podríamos decir, o las partículas, ¿no? Del combustible que se han pulverizado en un tamaño tan pequeñito puedan entrar en contacto más rápido con el oxígeno, poder combustionar mucho mejor, ¿no? Recordemos que los motores diésel son motores de encendidos por compresión, ¿no? No llevan una bujía que genere una chispa y que provoque el encendido en un frente determinado y vaya avanzando hacia los demás lados y consumiendo, ¿no? El oxígeno y el combustible. En el caso de los diésel, el encendido es por compresión, ¿no? El combustible se va encendiendo a medida que se va inyectando, por eso tiene que inyectarse mientras más pequeñas sean las gotitas, ¿no? Durante ese proceso de inyección, las gotitas que va a expulsar el inyector, mientras más pequeñas sean, va a haber una mejor combustión, y eso se traduce en menos consumo de combustible y menores emisiones contaminantes, ¿ya? Entonces, es por ello que esta presión tan elevada contribuye de esa forma, ¿no? Se logra ahorros bastante interesantes en lo que es el consumo de combustible, y se reduce al mínimo casi las emisiones contaminantes. La duración de la inyección es de solo de 1 a 2 milisegundos, ¿no? Entonces, imagínense, el tiempo o el periodo de inyección es muy, muy corto, ¿no? Y el combustible se fuerza a una velocidad de 2.000 kilómetros por hora, ¿no? A través de una abertura de menos de 25 centésimas de milímetro, ¿no? Entonces, imagínense, un orificio menor a 0.25 de milímetro. Entonces, 0.25 es la cuarta parte de un milímetro, ¿no? Entonces son orificios muy, muy pequeños, ¿no? Imagínense, por ahí tiene que pasar este combustible a esa tremenda velocidad, estamos hablando de 2.000 kilómetros por hora, ¿no? A esa velocidad tiene que atravesar por orificios tan, tan pequeñitos, y eso es lo que va a lograr estas presiones, ¿no? Estas presiones de inyección enormes, y sobre todo, ¿no? Lograr fraccionar o dividir el combustible, en este caso el diésel o gasoil, como se lo denomina en algunos países, en partículas muy, muy pequeñas, ¿no? La ventaja del diésel, con diferencia de otros combustibles o de otros líquidos, es que sí tolera esas presiones tan elevadas, ¿no? Y se puede fragmentar en esas partículas tan pequeñas, ¿no? En ese spray tan pequeñito, y que estas gotas tan minúsculas se van a lograr mezclar mucho mejor y combustionar con una mayor calidad, ¿no? La holgura de la aguja de la válvula es de 2 milésimas de milímetro, ¿no? Imagínense, o 2 micras, ¿no? Lo que se conoce comercialmente como 2 micras. 2 milésimas de milímetro es el espacio que hay entre la aguja la aguja, ¿no? De la válvula o de la tobera, ¿no? Y su alojamiento. Imagínense, es un espacio muy pequeñito, ¿no? En comparación con un cabello humano que es 30 veces más grueso, ¿no? El cabello humano es de 6 centésimas de milímetros, 30 veces más grueso que ese espacio. En ese espacio tan pequeñito no podría entrar nunca un cabello humano. Imagínense si logra entrar algún tipo de partículas contaminantes, ese polvo demasiado fino logra entrar al combustible, ¿no? Y logra llegar hasta este punto a los inyectores o a la misma bomba, ¿no? La bomba de alta presión. Entonces va a producir daños prácticamente en toda la superficie de los elementos, ¿no?
y va a contribuir al desgaste de estos y eso va a repercutir en un mal funcionamiento. Debido a estas velocidades, hemos hablado de, ¿no? Estábamos hablando de 2.000 kilómetros por hora, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces, debido a estas grandes velocidades, presiones extremas de más de 2.000 bar, ¿no es cierto? Y aberturas minúsculas, ese espacio tan pequeño por donde tiene que pasar el combustible a tan alta velocidad y en tan poco tiempo, ¿no? El sistema de combustible de un vehículo diésel debe funcionar al máximo rendimiento y depende en gran medida de un elemento que a menudo se pasa por alto, ¿no? ¿Cuál es este elemento que se pasa por alto? El combustible diésel limpio, ¿no? Y libre de contaminación. Eso es muy importante. Ese es en lo que más inciden los fabricantes de estos sistemas, ¿no? Si ustedes pueden revisar un manual, ¿no? De repente alguna publicación de estas marcas, de Delphi, Bosch, de Siemens, ¿no? que fabrican estos sistemas, van a darse cuenta que todos siempre tratan de darle mucha importancia a este tema, que es el de mantener el combustible limpio. Es esencial el combustible limpio para poder mantener un sistema de combustible, un sistema como rail, un sistema de inyección diésel saludable, ¿no? Que no tenga fallas, que no tenga problemas. Es muy, muy importante que el combustible que se utiliza sea lo más limpio posible, ¿no? Es por ello importante la limpieza del tanque de combustible cada cierta cantidad de horas de trabajo o de kilómetros recorridos. Es también muy importante el tener filtros de alta calidad, ¿no? Filtros de alta eficiencia que puedan atrapar partículas muy pequeñas, ¿no? Y los procesos de mantenimiento, sabemos que muchas veces cuando cambiamos un filtro estamos abriendo el sistema, ¿no? Estamos abriendo el sistema de tal manera que puede ingresar algún elemento contaminante. Entonces hay que tener mucho cuidado durante el proceso de mantenimiento, durante las reparaciones, evitando siempre que pueda contaminarse el sistema, ¿ya? Ya hemos visto que los espacios son tan pequeños, ¿no? Hemos hablado de dos milésimas que hay el espacio entre la aguja y el alojamiento, ¿no? Entonces imagínense que el cabello humano no va a entrar ahí nunca. Imagínense que partículas tan pequeñitas pueden causar daños ahí terribles. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, una cosa que siempre se va a incidir bastante y que se recomienda bastante es el de mantener el combustible limpio y libre de contaminación. También una sugerencia muy importante es en los lugares donde se trabaja con vehículos comerciales, de repente en algún proyecto de construcción, ¿no? En alguna mina, es importante que el almacenamiento del combustible sea lo más limpio posible. No sabemos que los surtidores, los que tienen los grifos tienen su mecanismo de filtrado, todo de purificación, pero de todos modos se necesita reforzar esa limpieza, ¿no? Para ganar en cuanto a vida útil de los componentes del sistema Common Rail. Desafortunadamente, muchos técnicos también rara vez consideran la razón por la cual los componentes del sistema de combustible fallaron en primer lugar, ¿no? Entonces ahí vemos en una imagen que nos traduce todo lo que hemos venido conversando hasta ahora, ¿no? Ahí dice malo, ¿no? Entonces es un inyector que está trabajando pésimamente mal, ¿no? Ven el tamaño de las gotas, ¿no? Son gotas enormes, eso no va a ser saludable para el funcionamiento del motor. Así vamos a tener consecuencias como un elevado consumo de combustible, vamos a ver que tenemos emisiones, cualquier cantidad de emisiones contaminantes, ¿no? Entonces, y por supuesto, problemas en el motor, como alta temperatura, por ejemplo, ¿no? Y al costado tenemos un inyector que trabaja eficientemente, que pulveriza adecuadamente, ¿no? Tenemos ese fino spray que emite, que se puede mezclar fácilmente con el oxígeno del aire y puede combustionar eficientemente, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca. Ahora, las causas están en un 80%, ¿no? De lo que vemos, ¿no? La causa de este problema, de ese problema de inyección, de tener esas gotas de ese tamaño, en un 80% está relacionado con contaminación o con sistemas de filtrado poco eficientes, ¿ya? Entonces, ese es preponderante en estos sistemas.
pasan por alto la causa número uno de estas fallas, el combustible diésel contaminado, lo que les venía diciendo, ¿no? Entonces, es importantísimo la limpieza del combustible, es el factor fundamental para lograr una vida útil larga de los sistemas de inyección Common Rail. En muchos casos, los componentes dañados del sistema de combustible se reemplazan sin pensar en limpiar el tanque de combustible. Eso es lo peor que podemos hacer. Solamente estamos dando una solución momentánea, temporal. Estamos cambiando los inyectores que se malograron o que se deterioraron o la bomba porque perdió su capacidad perdió la capacidad de presurizar el combustible. Estamos cambiando la bomba, cambiamos el filtro, cambiamos las cañerías, pero no limpiamos el tanque. Entonces, lo mismo que nada, ¿no? El tanque sigue contaminado, sigue sucio. Imagínense en equipos de movimiento de tierra, ¿no? El polvo está en el ambiente, ¿no? En equipos agrícolas el polvo está en el ambiente y el polvo va ingresando al tanque de combustible y se va sedimentando en el fondo, ¿no? Y el mismo movimiento del vehículo hace que estos contaminantes que por momentos están sedimentados puedan combinarse o mezclarse con el combustible y llegar al sistema, ¿no? Y poder producir daños cuantiosos. Entonces ahora hemos visto esa pequeña introducción, haciendo como, ¿no? a modo de un repaso de lo que hemos visto en una de las charlas relacionadas a Common Rail, en cuanto a la parte de funcionamiento. Entonces vamos a pasar a ver ya la segunda parte de nuestra charla, en cuanto a la vida útil de los inyectores, ¿no? Estos inyectores Common Rail, ¿no? ¿Qué es lo que afecta a su vida útil? ¿Qué hace que su vida útil sea tan corta en muchos de los casos? En cuanto a las generalidades, ¿no? Los inyectores Common Rail actuales pueden realizar múltiples inyecciones durante un solo ciclo de combustión. Lo que les decía, ¿no? No realizan una sola inyección como estábamos acostumbrados con los inyectores antiguos, ¿no? Los inyectores convencionales, donde era una sola inyección, ¿no? Donde era una sola pulverización. No, en estos casos se realizan múltiples inyecciones durante un mismo periodo, ¿no? Durante un mismo ciclo. E inyectar combustible en el motor a presiones mucho más altas que pueden llegar hasta 30.000 psi. Ya hemos visto que pueden llegar hasta esas presiones tan elevadas, ¿no? A través de espacios de tan solo un micro, ¿no? Un espacio muy pequeñito, esos orificios por donde se inyecta el combustible. Hablábamos de 2.000 kilómetros por hora, ¿no? De velocidad del combustible. Tiene que salir por un orificio tan pequeñito para que se pueda mezclar eficientemente con el oxígeno, ¿no? Del aire que está en la cámara de combustión. El aire que está presurizado porque está justamente casi culminando el proceso de compresión, ¿no? Si bien esto trae beneficios significativos, ¿no? El hecho de que haya inyecciones múltiples, ¿no? De que haya tremendas presiones, todo lo que hemos visto, tiene beneficios significativos, como por ejemplo las menores emisiones de contaminantes, mejor economía de combustible, entre otros. También significa que son mucho más susceptibles al desgaste, ¿no? Todos estos elementos, al trabajar así prácticamente en condiciones extremas, son mucho más susceptibles a la contaminación que pueda tener el combustible, ¿no? Fácilmente se pueden ver afectados se puede presentar desgaste o daños en estos elementos por el combustible contaminado. Bueno, entonces, de aquí en adelante, en esta parte, en este capítulo, vamos a echar un vistazo a las causas comunes de falla de los inyectores, ¿ya? ¿Cuáles son las causas más comunes? Pues un pequeño listado, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas y cómo diagnosticarlos para un mejor servicio de inyectores? Entonces, nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Por qué fallan los inyectores Common Rail? Una de ellas ya la hemos mencionado, ¿no? Es el combustible, y lo venimos mencionando desde el inicio, el combustible sucio, el combustible contaminado. Ahí tenemos el sistema Common Rail, y aunque están diseñados para durar, ¿no? Ustedes imaginan la calidad de materiales, ¿no? Con las que se fabrican estos sistemas, en los procesos metalúrgicos, las aleaciones, toda la tecnología que está a disposición de la fabricación de estas piezas de tan alta precisión y de tan alta resistencia. Entonces, por eso es que son costosas, ¿no? Tienen aleaciones especiales, procedimientos metalúrgicos que logran endurecer las superficies
¿no? De forma extrema, ya que pueden soportar mucha, ¿no? Mucho, podríamos decir, muchas horas de trabajo, ¿no? Mucha exigencia, pero hay un problema que es la contaminación, ¿no? Entonces, estos, ¿no? Aunque están diseñados para durar, los avances en la tecnología de inyección indican que son más propensos a desgastarse por problemas dentro de los cuales se incluyen, ¿no? Contaminación por partículas, como que veníamos, tanque sucio, filtros poco eficientes, falta de mantenimiento en el sistema, contaminación por agua. Este es un problema que lo conocemos desde siempre, los que trabajamos y hemos trabajado con motores diésel, ¿no? Sabemos que el diésel de por sí trae a un pequeño porcentaje de agua, contiene un pequeño porcentaje de agua, y en los tanques se tiende a acumular mayor cantidad de agua, ¿no? Entonces existen para estos sistemas, como ustedes saben, sistemas o mecanismos de filtrado que también logran separar el agua, ¿no? Del combustible. Acumulación de depósitos también es otro de los problemas que puede generar, si lo vamos a ver más adelante, que puede generar y traer consecuencias nefastas para un sistema como un RAID, ¿no? Pueden agravarse muchos más estos problemas. Tenemos un problema que es la instalación incorrecta, ¿ya? La instalación incorrecta también puede traer a la larga algunos problemas, ¿no? De operativos, de durabilidad relacionados con este sistema. Entonces vamos a ver el primer punto, ¿no? Nuestro primer punto, que era contaminación de partículas. Vamos a ir desglosando cada uno de estos puntos para ir discutiendo sobre cada uno de ellos, ¿no? Entonces, tenemos la primera, que es contaminación por partículas. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Vemos la aguja del inyector, ¿no? Vemos la aguja, vemos el espacio donde, ¿no? Donde esta es la válvula o la aguja, ¿no? Que se va a levantar de su asiento para que el combustible pueda pasar a la parte inferior, a esta cámara, y pueda salir por estos orificios tan pequeños, ¿no? Todo este conjunto de la aguja y este alojamiento se le conoce como tobera, ¿no? Es uno de los nombres comerciales y con el que estamos bastante familiarizados quienes trabajamos con y hemos trabajado con sistemas diésel, ¿no? Entonces, y miren, acá los espacios son muy pequeños, ¿no? La holgura es prácticamente nada, ¿no? Es prácticamente cero. Acá en las paredes, con respecto al alojamiento, también las holguras son muy pequeñas, ¿no? La parte de más arriba, ¿no? Donde esta superficie está muy próxima a las paredes de la tobera, ¿no? Entonces, esta superficie externa de la aguja. Entonces, ahí se producen, al haber tan poco espacio, y si lograr entrar elementos contaminantes, se van a producir daños bastante graves, ¿no? Acá tenemos, miren, donde va a sentar la aguja, imagínense que contaminantes se queden en esa zona, ¿no? Partículas abrasivas. Entonces van a producir daños en este tipo de perfil que tiene, ¿no? En ese ángulo tan precisamente maquinado, ¿no? Se va a perder esa hermeticidad prácticamente, ¿no? Ya no va a sellar. ¿Por qué tiene ese diseño? ¿Por qué tiene esa forma? Ustedes dirán, ¿no? ¿Por qué no encaja perfectamente acá? ¿No? No encaja perfectamente. El ángulo de esta punta no es el mismo ángulo de la punta de la tobera, ¿no? Entonces, eso se hace justamente para lograr una mayor hermeticidad. Estos puntos, estos extremos de acá, sirven para sellar, ¿no? La presión con la que un resorte mantiene a esta aguja presionada contra ¿no? O un vástago que mantenga esta aguja presionada contra el asiento, ¿no? Entonces, va a lograr que acá se genere un efecto de sellado. Con tolerancias, una fracción del ancho de un cabello humano, hablábamos, ¿no? de espacios muy pequeños, 30 veces más delgado, más pequeño que el grosor del cabello humano, ¿no? Imagínense, es prácticamente un espacio muy reducido, ¿no? Una fracción del ancho del cabello humano. Incluso las partículas más pequeñas pueden causar daños importantes, ¿no? A menudo como consecuencia de una filtración ineficaz, ¿no? No utilizar los filtros que recomienda el fabricante. Estas partículas diminutas pueden erosionar la válvula de control y la bola, ¿no? Lo que da como resultado un sellado deficiente entre las dos, ¿no? Entonces no hay un sellado adecuado en los elementos que se pueden haber sufrido
los elementos que pueden haber sufrido algún tipo de desgaste abrasivo. Se va a perder esa capacidad de sellado. Con el tiempo, esto puede alterar el patrón de pulverización, ¿ya? Puede llegar a alterarlo, como vemos ahí, se ha alterado totalmente, ya no hay un patrón de pulverización, incluso hay orificios que están tapados, ¿no? Solamente están inyectando algunos y el tamaño de las gotas no es el más adecuado, ¿no? Y a su vez la cantidad, el momento y la distribución del combustible inyectado, ¿no? Entonces se van a ir afectando estos, con el tiempo, se van a ir alterando estos aspectos, ¿no? Como son el patrón de pulverización del combustible, ¿no? A la cantidad de combustible que se está inyectando, el momento de la inyección y la cantidad de combustible, ¿no? Del combustible inyectado, la distribución también del combustible inyectado, ¿no? Ahí vemos que no hay una adecuada distribución porque solamente hay 3 orificios operativos, los demás están tapados, ¿no? La contaminación por agua es otro gran problema, ¿no? Acá vemos un tanque de combustible. Todo tanque de combustible tiene un conducto de ventilación, ¿no? Se produce condensación por los cambios y variaciones de temperatura. Se produce condensación al interior del tanque de combustible, ¿no? Y acá tenemos agua emulsionada con el combustible, ¿no? Esta agua que se ha llegado a mezclar hasta cierto punto con el combustible, ¿no? Se le llama agua emulsionada con combustible, ¿no? Acá incluso tenemos crecimiento biológico, ¿no? Crecen un tipo de hongos, ¿no? Un tipo de materiales que tienen vida, ¿no? Podríamos decir, bacterias, hongos, ¿no? Son formas de vida, ¿no? Que crecen dentro del tanque y como consecuencia de la presencia del agua. Acá tenemos una capa de agua, porque sabemos que se va a ir sedimentando en el fondo, y bueno, esta zona ya es agua emulsionada con combustible, ¿no? Existe ya una mezcla de agua con combustible. Entonces es muy peligroso que esta agua emulsionada, esta capa que está acá de agua mezclada con combustible y la misma agua lleguen al sistema de alimentación de combustible, ¿no? Pueden dañar estos componentes. Otra causa común de falla del inyector Common Rail es la contaminación por exceso de agua en el combustible. Si no se almacena o maneja correctamente el combustible, ¿no? ¿Qué va a suceder? El agua puede ingresar al combustible y reaccionará con los químicos que contiene para corroer las superficies metálicas y reducir la lubricación entre las partes móviles. Hay un aspecto muy importante. Habla de lubricación de las partes móviles, ¿no? Hay que tener en cuenta que en estos sistemas diésel, todos los sistemas de alimentación o de inyección de combustible del tipo diésel, el combustible cumple otra función, ¿no? Que es la de lubricar todos los componentes del sistema. Es por ello que el diésel tiene esa característica de viscosidad, ¿no? No es como la gasolina, que es bastante ligera, o como el alcohol, o como el agua, ¿no? Que son mucho menos viscosos, ¿no? El diésel, el combustible diésel es medio grasoso, medio viscoso, entonces esa característica es porque tiene otra función, ¿no? Que es la de lubricar, por ejemplo, ¿no? Todas estas piezas, hemos visto la aguja, la tobera, ¿no? Todos estos elementos, en los inyectores bomba que hemos visto, ¿no? Hemos visto los pistones que impulsan o que presurizan el combustible. Entonces también requieren lubricación y enfriamiento, y eso solo lo puede lograr el mismo combustible. Hemos visto en las bombas de inyección antiguas, las bombas convencionales, las bombas lineales, rotativas, ¿qué material se encarga o qué fluido se encarga de lubricarlas? El mismo combustible, ¿no? Tanto en las lineales, rotativas, en los inyectores bomba y por supuesto en los sistemas Common Rail también el combustible es un agente que va a servir para lubricar y enfriar los inyectores y la bomba, ¿no? Combinado, ¿no? Esto puede causar un desgaste prematuro. Imagínense el agua, esos elementos que hemos visto, ¿no? La presencia de agua, los elementos contaminantes como por ejemplo las partículas abrasivas, la tierra, el polvillo, tanto de los inyectores, ¿no? Pueden producir un desgaste prematuro tanto de los inyectores como de la bomba de combustible de alta presión, ¿no? Entonces, por ello, se utilizan estos elementos como el que vemos en la imagen,
vemos un filtro de combustible con separador de agua. Generalmente a estos filtros se les conoce como filtros primarios, ¿ya? Primarios es el nombre más común, ¿no? Filtro primario o filtro separador de agua, y después se utiliza un filtro secundario, ¿no? Una segunda fase de filtrado para asegurar esa limpieza, ¿no? Y en una primera fase tratar de eliminar las partículas grandes o regulares, ¿no? De mediano tamaño, y por supuesto tratar de eliminar el agua del combustible. Y en la segunda fase ya se trata de retener las partículas mucho más pequeñas. Eso lo vamos a ver también en un capítulo específicamente relacionado a lo que es el filtrado. Otro punto importante es la acumulación de depósitos, ¿no? Eso también hemos visto que influye en la vida útil de los inyectores. Cualquier combustible que quede en el inyector después de que se apague el motor será efectivamente cocido por el calor residual, porque apagamos el motor, pero todas las piezas internamente siguen a altas temperaturas, ¿no? Entonces, si el combustible se queda en esa zona, ¿no? O sigue goteando porque no cierra correctamente la aguja, la válvula, ya ha sufrido desgaste en esas esquinas que hemos visto, ya no puede mantener la hermeticidad. Entonces, el combustible empieza a salir por acá, empieza a gotear, a pesar de que el motor ya se detuvo, ¿no? Y este extremo, esta tobera, está prácticamente al rojo vivo, ¿no? Está a una temperatura muy elevada. Entonces, el combustible va a sufrir este efecto que se conoce como cocido, ¿no? Se va a, se va a colocar en este punto, ¿no? Se va a cocinar en este punto, ¿no? Por el calor residual, creando depósitos de carbón, como vemos, ¿no? Vemos que desde acá, desde este punto, alrededor de toda la cabeza de esta punta, ¿no? Donde están los orificios, todo está lleno de estos depósitos de carbón, ¿no? También conocidos como coquización, ¿ya? Así se les dice también, es otro nombre técnico, coquización, ¿ya? También se le da esa denominación a ese carbón que se queda incrustado, ¿no? En estos puntos. Incluso puede llegar a obstruir los orificios, ¿no? Hemos visto un inyector que tiene orificios obstruidos, tapados, y muchas veces la causa de este, de este problema, ¿no? Puede estar relacionado con el combustible que sigue saliendo, a pesar de que el motor ya se detuvo. La alta temperatura va a hacer que se carbonice, ¿no? O sufra un proceso de coquización justo en el mismo orificio de inyección, ¿no? Entonces lo va a tapar, prácticamente no va a funcionar. Tener uno o dos orificios obstruidos o tapados no va a permitir un patrón adecuado de inyección, ¿no? Entonces va a generar problemas definitivamente en cuanto a la combustión, en cuanto a la potencia. No se controla, ¿no? Estos depósitos se acumularán alrededor de la punta de la tobera o de la boquilla, ¿no? Y las partes internas del inyector, lo que provocará que la aguja se pinche, ¿no? Prácticamente la aguja puede verse afectada, va a dañarse, ¿no? También la aguja va a quedarse, ¿no? Si es que los orificios se llegan a tapar, la aguja no va a poder, ¿no? Por más que se levante la aguja, no se va a poder inyectar el combustible, ¿no? No va a salir en la cantidad que debería salir porque los orificios se han tapado. Nuevamente, esto puede alterar la cantidad como el momento de la inyección, ¿ya? Entonces, lógicamente, si se obstruyen los orificios, va a influir en la cantidad de combustible que se está inyectando, que se está rociando dentro de la cámara de combustión, ¿no? Por supuesto, también como el momento de la inyección, ¿no? Se puede ver afectado. Sabemos que eso se da en fracciones de segundo, ¿no? Entonces se puede retrasar, lo que no va a permitir una combustión eficiente. Hay que recordar de que el combustible de diésel siempre se inyecta unos cuantos grados antes de que el pistón llegue al punto muerto superior, ¿no es cierto?, en la carrera de compresión. A eso se le llama adelanto de la inyección. ¿Y por qué se hace en el diésel? Porque esa característica que tiene el diésel de ser medio grasoso, medio viscoso, ¿no? Hace que tenga un retardo al encendido. Su reacción no es inmediata, como en el caso de la gasolina, ¿no? Si comparamos con la gasolina, su reacción ante un frente de flama, ante la temperatura, el calor,
es inmediata su reacción. En el caso del diésel, no, tiene un pequeño retardo al encenderse, ¿no? Tiene una reacción un poco más lenta. Entonces, por eso se inyecta un poco antes. ¿Y qué sucede si el inyector no está en óptimas condiciones? No se va a poder lograr el efecto que se quisiera, ¿no? De inyectar ligeramente antes de que el pistón llegue al punto muerto superior, inyectar el combustible. Otro problema es la instalación incorrecta. ¿Ya? Las malas prácticas de instalación también pueden contribuir con las fallas prematuras. Por ejemplo, si falta una arandela de boquilla o una que no se haya colocado correctamente, permitirá que los residuos de combustión se filtren más allá de la arandela de boquilla, ¿no? Y tenemos, bueno, estas son arandelas convencionales para inyectores de varios tipos, ¿no? Y estas son las que actualmente se utilizan, este tipo de arandelas es la que se utilizan en los inyectores Common Rail, ¿no? Este tipo es el que más se utiliza. Ya es importante que tenga ese elemento para que se produzca o se efectúe un correcto sellado, ¿ya? Como pueden ver acá, ¿no? Acá tenemos esa arandela, ¿no? Acá está ubicada, miren, en la tobera, ¿no? Entonces esa arandela de sello va a ayudar, ¿no? Va a contribuir, como hemos visto, ¿no? A disminuir las fallas prematuras, ¿no? Evitando que los residuos de la combustión puedan ingresar más allá de la arandela, ¿no? Entonces, hay otro aspecto importante también en cuanto a los anillos de sello, ¿no? De manera similar, los anillos de sello, o conocidos como horrines, ¿no? Pueden salirse fácilmente de sus ranuras, ¿no? Sobre todo al momento de instalar. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Acá tenemos, miren, un sello. Entonces hay que tener mucho cuidado al instalar el inyector para evitar que se salga de su ranura o se pueda morder este sello, ¿no? Este horrín, y no vamos a tener un adecuado sellado, ¿no? Problemas de instalación. Si bien estos pueden parecer problemas simples, pueden resultar en problemas mucho mayores, ¿no? Incluido el rendimiento deficiente del inyector, el arranque y la eficiencia de combustible, ¿no? Se pueden ver afectados. Entonces hay que tener siempre cuidado al momento mucha precaución al momento de instalar, siempre verificar que tanto la arandela como el anillo o los anillos de sellado estén correctamente instalados y estén en buenas condiciones. Entonces, ahora vamos a pasar a la tercera parte, ¿no? Vamos a ver a la tercera parte que está relacionada a la importancia de la filtración de combustible. Hemos visto cuán importante es que esté el combustible limpio para asegurar una vida útil larga, ¿no? De los sistemas de inyección Common Rail. Es por ello que los avances tecnológicos en cuanto a filtración de combustible que han habido estos últimos años han contribuido a que estos sistemas sean cada vez más eficientes, ¿no? Ustedes deben saber de que muchos avances tecnológicos no salen al mercado hasta que no hayan sido correctamente probados, ¿no? Y hayan demostrado fiabilidad, porque existe mucha tecnología experimental que no ha llegado a pasar de ser prototipos o experimentos, ¿no? No han llegado a pasar de esa fase experimental, no se han llegado a producir en serie, en masa, porque no demostraron confiabilidad. Entonces es importante, los fabricantes trabajan mucho en esto, ¿no? En lograr la confiabilidad de los sistemas que ellos van desarrollando. Y hasta hace algunos años, este sistema Common Rail ya estaba en una fase experimental hace muchos años. No se lanzaba al mercado porque no había las condiciones en cuanto a limpieza y calidades de combustible, ni calidad de filtración, ¿no? Entonces, todas estas cosas van encadenadas, van una de la mano de la otra, ¿no? Una vez que se desarrolla tecnología en cuanto a filtración, que asegure una buena limpieza y que asegure que estos sistemas puedan ser más fiables, es ahí cuando muchos fabricantes se animan ya a producir en serie, ¿no? Es así que ya
hace una buena cantidad de años, estos sistemas entraron al mercado, se dieron a conocer, empezaron a ser utilizados cada vez más. Ahora el 90% de los fabricantes de motores diésel o de vehículos diésel utilizan estos sistemas Common Rail. Ya prácticamente los sistemas de bomba de inyección o de inyectores bomba ya quedaron un poco relegados, ¿no? Entonces, ahora todas las marcas, ya sea para vehículos ligeros, vehículos pesados, equipos de construcción, motores estacionarios, la tendencia es es seguir utilizando y optimizando los sistemas Common Rail. ¿Ya? Entonces, vamos a ver en qué trata esto de los avances en filtrado, ¿no? El filtro tiene como función proteger el sistema Common Rail separando y almacenando las impurezas, ¿no? Entonces va a atrapar las impurezas, las va almacenando, las impurezas que trae el combustible diésel, ¿no? Para evitar cualquier contaminación del sistema. También separa y almacena el agua, naturalmente está presente en el combustible diésel, ¿ya? Y evacúa el aire presente en el circuito carburante. Normalmente el filtro tiene una estructura enrollada, ¿no? Que está compuesta de elementos inmovilizados, dispuestos en rodillo, o puede tener una estructura plegada que está colocada en espiras para mejorar la capacidad de filtración, ¿ya? Entonces, estos dos son los tipos de filtro de combustible que más se han utilizado, que han tenido mayor aplicación hasta la actualidad, siendo el de estructura plegada, ¿no? O formato de estrella, el que ha tenido cada vez más relevancia y que ha ganado mayor cantidad de mercado. El de espiral prácticamente ya no se utiliza, ¿no? Ha dejado de utilizarse porque el que viene plegado, ¿no? El de estructura plegada o de estrella es mucho más eficiente. El filtro de combustible protege el sistema Common Rail de la siguiente manera, ¿no? Separando y almacenando las impurezas del gasóleo. Gasóleo se le dice al diésel en algunos países, para evitar cualquier contaminación del sistema Common Rail. Separando y almacenando el agua naturalmente presente en el diésel, ¿no? Como habíamos visto, el agua está presente en el diésel. Ese es un problema que viene desde que hemos, ¿no? Bueno, yo sé de ese problema desde que empecé a estudiar mecánica, ¿no? Hasta la actualidad sigue siendo uno de los grandes problemas con los que tiene que lidiar el sistema de filtración, ¿no? Las tecnologías de filtración. Entonces, la presencia de agua. Entonces, impurezas, agua, y también tiene que evacuar el aire que está presente en el circuito, ¿no? Tiene que contribuir también de esa manera, evacuando el aire que pueda haber ingresado al circuito del carburante. El filtro de estructura enrollada, ¿no? Están compuestos por elementos inmovilizados puestos en forma de rodillo. El combustible diésel cruza el tubo y penetra en su fibra porosa, ¿ya? Las partículas son atrapadas y almacenadas en la superficie del tubo, ¿ya? Entonces, el combustible, se filtra de afuera hacia adentro, ¿no? Bueno, todos los fluidos, el aceite también se filtra de ese modo, ¿no? También el aire, ya de fuera hacia adentro, ¿no? Entonces, el diésel atraviesa, ¿no? Esta fibra, ¿no? Esta fibra porosa, y después tiene que atravesar el tubo central y de ahí dirigirse hacia ya el sistema de combustible, ¿no? Esta tecnología no se utiliza puesto que su duración o su vida útil es limitada, ¿no? Debido a su principio de filtrado, ¿ya? Tiene una vida útil un poco limitada. Ese tipo de fabricación, ¿no? Este material que va prácticamente, esta fibra porosa que va enrollada, ¿no? No es tan eficiente para estos sistemas más modernos, ¿ya? De repente los sistemas convencionales, cuando teníamos las bombas de inyección lineales, las rotativas, sí, hasta ese punto llegaba a ser algo eficiente, ¿no? Este tipo de material o de estructura enrollada, ¿no? De fibra porosa que lograba atrapar y almacenar los contaminantes en la superficie del tubo. Pero en la actualidad ya no se utilizan mucho porque se requiere
estos sistemas que trabajan con mayor presión requieren mayor caudal de combustible, ¿no? Se tiene que movilizar más rápido, se tiene que filtrar más rápido, si el filtrado, la limpieza, la retención de partículas tiene que ser mucho más eficiente, ¿no? Y mucho más rápida. El filtro de estructura plegada, que es el que más se utiliza en la actualidad, o dobladura en forma de estrella, ¿no? Los filtros de estructura plegada están colocados en espiras para mejorar la capacidad de filtración. El diésel es filtrado cruzando completamente el filtro, ¿no? El elemento filtrante está constituido por una combinación de celulosa y de diferentes fibras artificiales. Entonces, este tiene una ventaja de que al estar plegado el material, el papel, tenemos ambas caras, ¿no es cierto? Tenemos ambas caras en un espacio muy reducido, ¿no? Y eso contribuye a tener una mayor área o superficie de filtración. La foto es una ampliación del elemento filtrante plegado, ¿no? Ese que hemos visto que va doblado, es una foto bastante ampliada, ¿no? Es la estructura de las fibras, ¿no? Que presenta. La fibra en la parte superior es un polímero, ¿ya? Permite atrapar partículas grandes y parar el agua presente en el gasóleo o en el diésel. La segunda fibra en la parte inferior de la foto es celulosa y permite filtrar las partículas pequeñas, ¿ya? Entonces, prácticamente está constituido de estos dos materiales, ¿no? Polímero en la primera capa para las partículas grandes y para atrapar también el agua, y la segunda capa, ¿no? La parte inferior de la foto es una capa de otro material que es celulosa, ¿no? Y permite filtrar las partículas más pequeñas. La denominación de los filtros de 2 micras y de 5 micras es un nombre comercial, ¿ya? Ojo, eso hay que tener en cuenta. Son nombres comerciales, ¿ya? Cierto que nos dan a entender esa característica o esa capacidad de filtración que tienen, ¿no? De poder tener mayor o menor eficiencia, de poder atrapar partículas más pequeñas o más grandes, ¿no? Entonces, de alguna forma, nos va a permitir conocer alguna de las características del filtro, ¿ya? Pero es más que todo un nombre comercial. Se llama filtro estándar al de 5 micras, ¿ya? Generalmente, bueno, esto no es una regla, ¿no? Porque hay marcas, he visto marcas de fabricantes de vehículos pesados o de maquinaria que tienen hasta 3 o 4 categorías de filtros, ¿no? Tienen unos filtros de filtración estándar, que, bueno, son de más de 5 micras, unos de filtración avanzada, que son de 5 micras o van por ese rango, y los de filtración de ultra alta eficiencia, UHE, ¿no? Que son los de 2 micras, 4 micras, ¿no? Inferiores a 5 micras. Bueno, en este caso, he tomado un ejemplo de filtros que se utilizan para aplicaciones más que todo automotrices, ¿no? En vehículos pequeños, y se da esta denominación, ¿no? Filtro estándar y filtro de alta eficiencia, ¿ya? En vehículos pesados sí van a encontrar una categorización un poco más amplia, ¿no? Pueden encontrar 3 tipos, ¿no? Estándar, avanzada y ultra alta eficiencia. En lo que es vehículos pequeños, incluso hasta vanes o camionetas, en algunas marcas, de estos fabricantes de equipos de inyección, como los había mencionado, Bosch, Delphi, ¿no? Van a encontrar que ellos clasifican los filtros en 2 tipos, ¿ya? Estándar, los de 5 micras, o sea, los que atrapan partículas más grandes, tienen, orificios, ¿no? De paso una abertura mayor entre las fibras, ¿no? Manejan una mayor cantidad de caudal, son menos restrictivos, pero son menos eficientes, no atrapan partículas pequeñas, ¿no? Y en el caso de los de alta eficiencia o eficacia, que son los de 2 micras, ¿no? Entonces tienen espacios entre las fibras mucho más reducidos, tienen esa capacidad, ¿no? Por eso se les conoce como de alta eficacia o alta eficiencia, porque tienen esa capacidad de poder atrapar partículas muy, muy pequeñas, como son hasta de 2 micrones, ¿no? O 2 micras, y también tienen por el contrario, mejor dicho, tienen esa cualidad de ser más restrictivos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen muchos fabricantes? Instalan una combinación de estos filtros, ¿no? De repente un primario
es de filtración avanzada o estándar, ¿no? Y un secundario es un filtro de alta eficacia, ¿no? Generalmente se hace eso, ¿no? El secundario es el filtro de alta eficiencia, de alta eficacia, el que tiene menos porosidad, ¿no? Perdón, o los poros son más pequeños, o los espacios por donde va a pasar el combustible son más pequeños, ¿no? Las fibras están entrelazadas de forma que dejan menos espacio. Entonces pueden lograr eh, atrapar partículas tan pequeñas. Ojo, que no todos los filtros, al tener, no necesariamente todos los filtros de alta eficacia o alta eficiencia que atrapan partículas muy pequeñas son restrictivos, no todos. ¿Ah? En la gran mayoría sí, son ciertamente más restrictivos porque los espacios son menores, ¿no? Pero hay materiales como fibras sintéticas en la actualidad que no generan ningún problema de restricción, ¿no? Y mantienen esa capacidad de poder atrapar partículas muy pequeñas sin perjudicar el tema del caudal ¿no? de combustible que pueden manejar en un determinado espacio de tiempo, ¿no? No necesariamente el hecho de que tengan o que puedan atrapar partículas muy pequeñas los hace restrictivos. Hay fibras sintéticas que por la forma en que van ordenadas, ¿no? Y van correctamente distribuidas, permiten un flujo adecuado a pesar de lograr, ¿no? Y logrando atrapar partículas muy pequeñas. Son filtros, ¿no? Lógicamente más costosos, ¿no? Por los materiales y la calidad de fabricación. En cuanto a esta parte de los procedimientos o de lo que es los micras, las micrones y lo que hemos visto, los filtros de filtración estándar o avanzado, ¿no? Existen dos procedimientos de medición que sirven para determinar qué denominación se le da a uno u otro filtro, ¿no? Ya sea de 2 o de 5 micras, ¿no? Ya sea de filtración de alta eficacia o alta eficiencia y filtración estándar, ¿no? O avanzada. Un punto importante, uno de estos dos procedimientos para poder medir, ¿no? estas características que se conoce como el ratio beta, ¿no? O relación beta, ¿no? Es el ratio de partículas atrapadas por el filtro entre la parte limpia y la parte sucia, ¿no? Para un tamaño determinado, ¿no? Entonces, esa es una característica importante, ¿no? Hay una fórmula específica para poder determinar, ¿no? Las partículas que están atrapadas por el filtro, ya sea entre la parte limpia y la parte sucia, ¿no? Entonces se va a poder obtener un resultado y eso va a determinar las características de un filtro, ¿no? Ya sea los nombres comerciales que hemos mencionado, ¿no? De alta eficacia o ¿no? de eficiencia o de filtración estándar o filtración avanzada, ¿ya? Y el otro procedimiento se conoce como diferencial, ¿no? Es el porcentaje diferencial de partículas paradas por el filtro para dos tamaños dados, ¿ya? Entonces, este aspecto es muy importante. Son dos puntos o dos procedimientos que se utilizan. ¿Quiénes hacen estos procedimientos? Los fabricantes de filtros, ¿ya? Si ustedes quieren investigar o indagar más acerca de lo que es el ratio beta o la relación beta y esta relación diferencial, pueden escarbar un poco en las páginas de fabricantes de filtros, ¿no? Hay muchos fabricantes de filtros en sus páginas web. Ustedes pueden investigar, profundizar un poco más acerca de estos conocimientos, lo que es el ratio beta y lo que es el diferencial. De esa forma van a darse cuenta que son fórmulas que permiten determinar, ¿no? La relación que hay entre las partículas que están atrapadas en un lado del filtro, las otras que están al otro lado, o en el caso del diferencial, los tamaños de partícula que se logran, ¿no? Atrapar, ¿no? El tamaño de partículas eh, eh, que pueden ser retenidas por un determinado material filtrante, ¿no? Y eso va a darles esas características. De ahí vienen esas especificaciones, ¿ya? Y eso es lo que se va a traducir en que sea considerado, ¿no? Al haber superado ciertas pruebas, el haber superado estos procedimientos, le va a dar hasta cierto punto, ¿no? Haberlo superado muy eficientemente o de manera regular estos procedimientos, les van a dar esas denominaciones, ¿no? De filtración estándar, avanzada, de alta eficacia. En cuanto a la separación de agua, el agua es filtrada por el polímero presente en el elemento filtrante. Ya hemos visto
hemos visto en la constitución de las capas, ¿no? Que existe una capa de celulosa y una capa de polímero, ¿no? Entonces, este polímero, que es una fibra plástica, podríamos decir, ¿no? Que está presente en el elemento filtrante, no se va a empapar tan fácilmente y va a permitir que el filtro, perdón, que el agua pueda, ¿no? Pueda ser derivada, podríamos decir, a un decantador que está en la parte inferior del filtro, ¿no? El agua no puede pues, cruzar el elemento gracias a las propiedades repulsivas, ¿ya? De este polímero y a los dimensionamientos de las esporas del polímero, al dimensionamiento que tienen los espacios, ¿no? Por dónde va a pasar el combustible. Entonces eso va a permitir, y bueno, y más las características repulsivas que tiene con respecto al agua, va a lograr que el agua pueda, no pueda cruzar este elemento filtrante y que se quede en un lugar y se vaya depositando poco a poco en la parte inferior de este decantador o de este separador, ¿no? Acá tenemos un elemento filtrante, ¿no? Uno de los filtros que tienen la gran mayoría de los vehículos y equipos diésel en nuestro país, bueno, por la calidad de combustible, sabemos también las características de contaminantes externos que puedan estar afectando. Entonces tenemos en el punto A, en el punto A, tenemos este conducto, que es la entrada de diésel contaminado, el diésel que viene del tanque, ¿no es cierto? O de una bomba de transferencia. B, tenemos el elemento filtrante. En este caso ya hemos visto que el más eficiente y el que se utiliza en la actualidad es este de material plegado, ¿no? C, el diésel depurado es conducido al motor, ¿no? Acá tenemos un orificio de salida. Como yo les decía, el procedimiento de filtrado siempre es de afuera hacia adentro. Vemos que por este punto A ingresa a la parte exterior, ¿no? De ahí el combustible va atravesando este material filtrante y se va dirigiendo al centro, al tubo. Y por el tubo ya ¿no? Es extraído del tubo por este conducto, ¿no? Ya purificado, ya limpio. Entonces tenemos estas conexiones con manguito, así se llaman, tanto para la entrada como para la salida. Tenemos una purga de agua, tenemos una tapa del filtro, ¿no? Abocardado doble. Acá tenemos este pliegue, podríamos decir, ¿no? Que le da esa seguridad, ¿no? Para evitar que se pueda romper en algún momento, ¿no? El medio filtrante, en la parte tenemos el depósito de acumulación o de decantación de agua, tenemos un sensor de presencia de agua, un tubo de purga de agua y tenemos un conector eléctrico para el sensor, ¿no? Que va a indicarnos en el tablero, ¿no? Este sensor va a enviar una señal a la computadora y al tablero donde vamos a poder visualizar que este depósito está lleno ya de combustible, de agua, ¿no? Que ha logrado ser separada del combustible. En función de la calidad del combustible se recomienda la utilización de un filtro de separación de agua con colector para los diésel de buena calidad, ¿ya? Separación de agua con colector para los diésel de buena calidad. Separación de agua con colector equipado con sensor de agua para los diésel de calidad media. Y de separador de agua independiente con colector equipado con un sensor de agua para los diésel de mala calidad, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros, tenemos diésel en nuestro país tenemos un diésel que no es de muy buena calidad, entonces lo lógico sería utilizar separador de agua independiente, ¿no? Y el colector equipado con un sensor de agua obligatoriamente, sería lo más óptimo. Y bueno, y esa es la configuración con la que vienen los vehículos nuevos, ¿no? Los que vienen de fábrica. Ya como vienen configurados para nuestro medio, para Sudamérica, para nuestro país, ya les adicionan ciertas características, en este caso, para optimizar la limpieza del combustible y asegurar una vida útil más larga del sistema de alimentación de combustible, del sistema de inyección, ¿no? Otro punto importante que también funciona en los filtros es la gestión del aire, ¿ya?
El filtro debe poder gestionar el aire comprendido en un circuito de alimentación diésel, ¿no? O de gasóleo. El objetivo es proteger a la bomba de alta presión, limitando el aire en el circuito, mediante el almacenamiento en el filtro y transformando el aire residual en pequeñas burbujas, ¿no? Menores a 3 milímetros, que el sistema Common Rail puede aceptar, ¿ya? Entonces lo que va a hacer el filtro va a poder gestionar de esta forma el aire, porque siempre se puede introducir aire al sistema, entonces es importante que no llegue a los puntos críticos como son las bombas de alta presión, ni tampoco los inyectores, ¿no? Entonces tiene que ser gestionado antes y el filtro puede encargarse de esa función, ¿no? Va a limitar el aire, va a proteger a la bomba de alta presión, limitando el aire en el circuito, ¿no? Lo va a almacenar en el filtro y lo va a transformar en aire residual y en pequeñas burbujas menores a 3 milímetros. Acá tenemos, ¿no? Los conductos, tanto el de, ¿no? El de entrada de salida, dice. El aire, ¿no? Gasóleo más aire es lo que entra por acá, o diésel más aire, ¿no? El aire sale de la solución, ¿no? Sale del combustible, la profundidad del tubo impide pasar una gran cantidad de aire, ¿no? Acá vemos, el aire siempre va a tener, las burbujas van a tener esa tendencia a irse hacia arriba, entonces como el tubo de salida está más bajo, ¿no? Está más pegado hacia abajo, entonces va a ser más difícil que logren desplazarse hacia ese punto y lograr ingresar, ¿no? El aire es recogido en la parte limpia, como ven acá, ¿no? En esta parte. Pasa por un orificio calibrado que le va a dar esta medida, una pequeña burbuja, ¿no? El aire abandona el filtro en burbujas de pequeño tamaño, menores a 3 milímetros, gracias al orificio calibrado, ¿ya? Entonces se va a dirigir junto con el combustible, ¿no? Pero ya en burbujas muy, muy pequeñitas que el sistema Common Rail sí puede tolerar o sí puede aceptar. El calentador, ¿no? Es otro, bueno, el calentador es opcional, eh, pero en algunos sistemas viene como estándar, ¿no? En algunos fabricantes. Bueno, va a depender ya de cada uno de ellos. El objetivo del calentador es el de elevar la temperatura del carburante, en este caso del combustible diésel, en el sistema, ¿no? Entre 0 y 15 grados centígrados, ¿ya? Hay que tener en cuenta que hay muchos lugares donde se puede trabajar, o el vehículo o el equipo puede estar trabajando a temperaturas muy bajas, ¿no? En temperaturas bajo cero. Entonces, no sería lo ideal tratar de arrancar en esas condiciones, puede haberse visto afectado el combustible, ¿no? Por temperaturas tan bajas. Entonces, se opta por tener un mecanismo que pueda elevar la temperatura entre 0 y 15 grados centígrados, ¿no? Se emplea principalmente durante los arranques en frío y puede ser directamente montado en el filtro o posicionado en la línea carburante. Ahora vamos a pasar a la cuarta parte, ¿no? De nuestra charla del día de hoy. Tercera parte, ¿no? Tercera parte de nuestra charla cuarta parte, porque la filtración ha sido la tercera parte. Entonces, vamos a pasar al tercer acápite de nuestra charla del día de hoy y vamos a ver cuáles son las fallas comunes en inyectores Common Rail. Entonces, de repente, ¿quién se acuerda de la charla que habíamos realizado en cuanto a actuadores? Porque recuerden que estos inyectores trabajan con un actuador, un solenoide, ¿no? Habíamos visto síntomas de falla, habíamos visto estos cuadritos. Incluso uno de los asistentes tenía una duda en cuanto a las fallas que podían tener los inyectores en los sistemas Common Rail, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos justamente la respuesta, ¿no? Hay algunos síntomas que ya nos van a servir de indicadores para poder determinar, ¿no? O aproximar nuestro diagnóstico a que puede estar relacionado el síntoma que presenta el motor puede estar relacionado al mal funcionamiento, algún defecto en el sistema de inyección de combustible, en el sistema Common Rail. Uno de ellos es que se ahoga el motor, presencia de humo negro, el rendimiento pobre, ¿no? En cuanto a lo que es el rendimiento de combustible, economía de combustible, falta de potencia, ¿no? Entonces, son síntomas que pueden estar relacionados con otros, por ejemplo, con el filtro de aire tapado también, ¿no? Pero
también no se puede descartar la posibilidad de que estén relacionados con el mal funcionamiento o deterioro de alguno de los componentes del sistema de inyección Common Rail, ¿ya? Por lo general, los inyectores fallan por desgaste en el asiento de la aguja, lo que hemos visto, ¿no? Hemos visto que ese asiento tiene ese, ese ángulo, ¿no? Distinto al del alojamiento, justamente para tener un efecto de sellado, ¿ya? Entonces, los inyectores empiezan a gotear, empiezan a fallar, no cierran herméticamente, justamente por desgaste en el asiento de la aguja, ¿no? Taponamiento o suciedad, ya hemos visto que se puede formar depósitos, ¿no? Se pueden carbonizar el combustible en los orificios de los inyectores, ¿no? Y eso puede producir taponamiento. Ahora también la suciedad, ¿no? Hay partículas que están en el combustible que no solamente van a producir efectos abrasivos, sino que luego de haber arañado las superficies metálicas y dañado los inyectores, todavía van a causarnos un problemita más, que se van a quedar atascados en estos orificios tan pequeñitos, ¿ya? Y no por elementos eléctricos, ¿no? Entonces, en este caso, la posibilidad de ahogamiento del motor, la presencia de humo negro, el rendimiento pobre, la falta de potencia, es muy probable que estén relacionados a problemas mecánicos del inyector, ¿no? Problemas de desgaste del inyector o taponamiento de los orificios, y no necesariamente relacionados con temas eléctricos o con un solenoide, con un conector. El motor no mantiene marcha mínima y cuando se exige también falla, debe cambiarse inmediatamente, ¿ya? Si el motor no mantiene marcha mínima y cuando se exige también falla, debe cambiarse inmediatamente. Ya eso es lo más recomendable, que el inyector eh, no es reparable, ¿no? En este caso, muchos de los fabricantes recomiendan reemplazar todo el conjunto, y en este caso, si el motor no logra mantener un mínimo estable y cuando exigimos al motor también falla, ¿no? Tiene problemas, por ejemplo, tironeo, ¿no? No hay una inyección constante. Entonces, lo más recomendable es cambiar inmediatamente y si esto, ¿no? Si estos dos problemas, tanto de marcha mínima como de problemas al momento de exigirlo al motor, están acompañados de los síntomas que acabamos de mencionar, ¿no? Como que se ahoga, el humo negro, el rendimiento pobre o mucho consumo de combustible y la falta de potencia, ¿no? Está todavía adicionándose estos problemas o está relacionado con estos problemas, lo más recomendable es cambiar los inyectores, ¿ya? Este elemento es sellado y no se puede reparar, ¿ya? Es lo recomendable, no se debe reparar, ¿no? Entre otros problemas, como hemos visto, se ahoga también el motor, presencia de humo negro, rendimiento pobre o poca economía de combustible y falta de potencia, ¿no? Pueden estar relacionados también a problemas eléctricos, sí, problemas con el conector del inyector o problemas con el solenoide, con la válvula que acciona el solenoide. Entonces ahí tendríamos, ¿no? Los daños relacionados a la que es la parte eléctrica son identificados así, ¿no? Inyector sin señal de activación, por un problema del conector puede ser, dañado, sucio, contaminado, problemas con el conector del inyector que causan desconexión intermitente, de repente está deteriorado, dañado, ¿no? No permite que reciba la alimentación o la señal. Y la bobina del inyector a masa, ¿no? Puede estar generando un cortocircuito, ¿no? Este solenoide, esta bobina del solenoide. Ahora vamos a ver cuáles son los puntos de falla comunes, ¿ya? Algo con lo que tenemos que familiarizarnos porque podríamos decir que es la base para poder identificar problemas relacionados al funcionamiento de los sistemas o de los inyectores Common Rail, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los puntos de falla comunes, no? El asiento de la bola de alta presión se erosiona, provocando un alto flujo de retorno. Pues acá tenemos el inyector Common Rail, tenemos esta flecha nos indica que es el ingreso del combustible. Como ustedes pueden ver, por aquí ingresa el combustible. Acá tenemos todos los elementos que están en la parte interna, ¿no? Acá tenemos el solenoide, tenemos podríamos decir, eje, ¿no? O manivela, ¿no? Que se va a encargar de mover elemento y acá también producir, ¿no? Sellar acá, ¿no? Cerrar este paso.
para el combustible que va hacia el retorno, ¿no? Acá tenemos el retorno. Entonces, si el asiento de la bola de alta presión se erosiona en este punto, como vemos acá está resaltado en rojo, si se va a erosionar en este punto esta válvula o esta bola por efecto de del desgaste o de combustible sucio, se va a erosionar, entonces no va a cerrar correctamente y va a provocar un alto flujo de retorno, ¿no? El combustible va a retornar en gran cantidad por esta salida. Vamos a ver más adelante este punto también, cuando veamos el diagnóstico, ¿no? Esto hace que la manivela se extienda y no arranque, ¿ya? Esto puede acarrear problemas de arranque, al momento de arranque. Si la erosión empeora lo suficiente, el inyector, por último, no va a cerrar, ¿no? Si se erosiona demasiado en este punto, ¿qué va a suceder? El inyector ya no cierra, ¿no? Ya no va a cerrar, ya no va a poder cerrar y vamos a tener problemas de, ¿no?, mayor flujo de retorno y también el combustible que va a gotear por acá, por este punto, ¿no? La erosión de la tubera provoca pérdidas, ¿no? Cuando se ha erosionado este punto donde hemos visto esos ángulos específicos, ¿no?, en la aguja y la tobera. Entonces, si se ha erosionado, se ha perdido hermeticidad, ese ángulo se ha visto redondeado, se ha gastado y ya no sella adecuadamente, entonces se ha erosionado, va a provocar pérdidas. Definitivamente el combustible se va a ir saliendo por acá y al no sellar adecuadamente, y si el motor está apagado va a gotear internamente, también va a ir, esto va a generar un mayor consumo de combustible, ¿no? Esto causa una pobre economía de combustible y presencia de humo blanco azulado en el ralentí, ¿no? Al momento de que el motor está trabajando en mínimo en ralentí, en un proceso de calentamiento, vamos a ver que en el escape tenemos humo blanco, ¿no? Humo blanco azulado, ¿ya? Y eso es porque justamente ya no sella, hay erosión en la tobera y hay pérdida de combustible hacia el interior de la cámara, que no está siendo inyectado adecuadamente, no está siendo introducido en gotas pequeñas, por el contrario, está introduciéndose en gotas de mayor tamaño. Cuando los devanados de bobina de solenoide están haciendo corto, ¿no? Acá estos devanados o bobina del solenoide están haciendo un cortocircuito, ¿no? Entonces también vamos a tener problemas. Esto causa fallos de encendido. Y por último, se pueden acumular escombros, ¿no? Esto puede hacer que los inyectores estén abiertos. Miren acá, ¿no? En este punto hay acumulación de escombros. También se pueden acumular acá en la tobera, ¿no? Y en este punto, y eso va a hacer que el inyector se quede abierto. Entonces vamos a ver el diagnóstico de estos inyectores Common Rail. Síntomas de un inyector defectuoso. Es casi seguro que un inyector de combustible defectuoso interrumpirá el rociado de combustible en la cámara de combustión, ¿no? Es lógico. Va a producirse ese efecto, ese fenómeno. Se va a interrumpir el rociado de combustible en la cámara de combustión, ¿ya? Entonces, incluso en el peor de los casos, podría prevenirlo por completo. No va a haber inyección, ¿ya? Lo ideal es que la inyección sea tal como se muestra en la imagen, se pulverice el combustible adecuadamente, se rocíe en ese patrón de rociado hacia los costados, ¿no? Hacia la parte central, de esa forma, ¿no? Con forma de abanico cada uno de los orificios, y eso va a lograr que se mezcle ese spray, se mezcle y combustione y se queme al reaccionar con el oxígeno, ¿no? Aquí está a alta temperatura, con el aire a alta temperatura. Entonces, si esto no llega, si el sistema no llega a funcionar correctamente, no solamente tanto en la parte mecánica como en la parte eléctrica, ¿no? No solamente va a interrumpirse por momentos el rociado de combustible, sino que también se podría prevenir por completo y el motor se va a detener, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de un inyector defectuoso? Luz del motor, ¿no? Cuando aparece esa luz del tablero que nos va a indicar el mal funcionamiento del motor. Cuando el ralentí o el mínimo es brusco, cuando escuchamos o se siente un golpe de motor, cuando el motor se sobrecalienta, cuando hay fallo de encendido, cuando hay fuga de combustible
y también cuando hay pobre economía de combustible, ¿no? Mucho consumo. Y por último, tenemos el aumento de las emisiones contaminantes. Entonces, vamos a ver punto por punto. Vamos a comenzar con la luz del motor, ¿no? Ahí tenemos esa luz que nos indica que el motor está trabajando, esa luz se va a encender en el tablero y nos va a indicar que el motor está trabajando o sea, está teniendo problemas, ¿no? Si el motor no funciona como debería, puede hacer que se encienda la luz de control del motor. Se necesitará una herramienta de escaneo o diagnóstico para poder confirmar el código de falla, ¿ya? Eso es importante. Segundo punto, el ralentí brusco. Si el suministro de combustible está restringido, ¿no? Tiene problemas para llegar el combustible al sistema, las RPMs en ralentí disminuirán, dando como resultado un ralentí brusco, ¿no? Entonces no está llegando, no se está inyectando, se está introduciendo la cantidad de combustible que debería introducirse a la cámara para mantener el motor funcionando adecuadamente. Entonces no hay un buen suministro, ¿no? Está siendo restringido. Esto va a hacer que las RPMs disminuyan, ¿no? El ralentí disminuye y se va a dar como resultado un ralentí brusco. Si esto cae demasiado bajo, el motor eventualmente o lógicamente se va a detener, ¿no? Si es que hay demasiada restricción al paso de combustible. Tercer punto, golpe de motor. Cuando el combustible no se enciende correctamente debido a una mezcla incorrecta de aire o combustible, ¿no? Mezcla rica, mezcla pobre o está desproporcionada, ¿no? La cantidad de combustible con respecto a la cantidad de aire o la cantidad de aire con respecto a la cantidad de combustible, ¿no? Hay una desproporción que va a generar este problema, ¿no? Puede causar detonaciones prematuras que pueden escucharse como un golpe o un ping de motor, ¿ya? Entonces, ese tipo de detonaciones son causadas justamente por el no tener balanceada bien la cantidad de combustible y de aire, ¿no? La relación estequiométrica. Y eso sucede cuando el inyector no trabaja bien, ¿no? Ahí definitivamente que está relacionado algún problema con el inyector. El otro es sobrecalentamiento del motor. Un inyector defectuoso también puede suministrar demasiado combustible al interior del cilindro, lo que va a provocar un sobrecalentamiento o sobreelevación de la temperatura del motor. Si esto sucede, las revoluciones del motor seguirán cambiando bajo carga y aceleraciones constantes. El punto 5, ¿no? Otro síntoma, fallo de encendido del motor. Cuando el suministro de combustible interrumpido, es posible que los cilindros del motor no puedan proporcionar suficiente potencia al vehículo, lo que provoca un fallo de encendido, ¿ya? Entonces el motor trabaja de manera irregular, se tiende a apagar, ¿no? Tiene esa tendencia a apagarse porque no hay un suministro de combustible adecuado, ¿ya? El suministro de combustible se va interrumpiendo, ¿ya? Entonces, justamente porque tenemos un inyector que puede estar defectuoso ya. 6, fugas de combustible, ¿no? Si hay diésel en el exterior del inyector o cerca, el inyector puede estar dañado, ¿no? Puede tener fuga. Alternativamente, el sello puede haberse desgastado, hemos visto los elementos de sellado, ¿no? 7, pobre economía de combustible, ¿no? Mucho consumo. La EQ compensará los inyectores defectuosos por sobrecarga de combustible, ¿ya? Entonces ese es un gran problema. ¿Qué sucede si un motor de 6 cilindros, dos inyectores empiezan a fallar, ¿no? Dos inyectores empiezan a tener problemas. ¿Qué va a hacer la computadora para mantener el motor funcionando adecuadamente? Va a sobrecargar de combustible a los otros inyectores, ¿no? Y eso va a generar mayor consumo. Esto hace que el motor funcione enriquecido constantemente, ¿no? Rico en cuanto a combustible y use más combustible del necesario, ¿no? No hay una proporción adecuada de combustible. La computadora va a tender a enriquecer la mezcla, a inyectar una cantidad o a elevar la cantidad de combustible que se está inyectando y eso va a generar problemas, ¿ya? Consumo de combustible, elevado consumo de combustible. 8. El aumento de las emisiones. Un inyector defectuoso también puede provocar una combustión incompleta del combustible diésel y como tal un aumento de las emisiones en los vehículos diésel. Entonces acá tenemos un claro ejemplo, ¿no? Si no es adecuadamente pulverizado el combustible, no es dividido en esas gotas tan pequeñitas que permitan que se pueda combustionar, ¿no? Pueda quemarse con el oxígeno del aire. Entonces,
vamos a tener problemas, ¿no? Como por ejemplo el aumento de las emisiones, ¿no? El tener que el inyector esté inyectando así en gotas demasiado grandes, no solamente va a afectar el consumo, sino que también va a aumentar las emisiones contaminantes. Entonces, vamos a pasar, después de que hemos visto ya los síntomas, ¿no? Así como los doctores, ¿no? Estamos viendo primero los síntomas, estamos analizando qué es lo que percibe el conductor, qué es lo que percibe el mecánico, qué es lo que percibe el dueño del vehículo, ¿no? Se ha dado cuenta de aspectos como la presencia de humo negro, o emisiones contaminantes o humo blanco azulino durante el proceso de calentamiento. Se han dado cuenta de repente de la pérdida de potencia, se han dado cuenta del incremento de la temperatura del motor, de la, se han dado cuenta de los ruidos extraños o golpes, ¿no? O también han percibido fugas de combustible, ¿no? Todos esos aspectos. El mayor consumo, que es lo que de repente nos vamos a dar cuenta primero, ¿no? Lo primero que vamos a percibir de repente es un mayor consumo de combustible. Entonces, habiendo detectado esos síntomas, entonces vamos a pasar a hacer un diagnóstico de los inyectores que puedan estar defectuosos, ¿ya? Entonces, lo primero que debemos hacer, el primer punto, es identificar el código de falla, ¿ya? La primera etapa es en la identificación de fallas de Common Rail, es interrogar el OBD del vehículo, ¿ya? El sistema de a bordo que trae, ¿no? El sistema que nos puede dar esta información en cuanto a las fallas, información de a bordo con el nombre que se le da, ¿no? Onboarding Diagnostic, ¿no? Mediante el uso de una herramienta de diagnóstico de calidad, podrá identificar rápidamente los códigos de falla, ¿no? Siempre es recomendable, cuando ya trabajamos con estos sistemas que tienen una tecnología más avanzada, trabajan con muchos dispositivos electrónicos, eléctricos, es importante tener una herramienta de diagnóstico de calidad, ¿ya? Segundo punto, verifique los inyectores, ¿no? Si el OBD ha generado un código de falla, del sistema de inyección de combustible verifique la funcionalidad del inyector, ¿ya? Entonces vamos a verificar primero que los inyectores estén funcionando correctamente. Se puede conectar herramientas como por ejemplo el diagnóstico de riel sellado, ¿no? A los inyectores, lo que evita la necesidad de retirar y volver a montar el sistema por completo, ¿ya? Existe un kit, el que ustedes pueden ver en la imagen, se llama kit de diagnóstico de riel sellado, ¿ya? Entonces es importante, así como tenemos el escáner que va a servir para detectar los códigos de falla, o también podemos hacerlo con el sistema de a bordo, con el OBD. Entonces, ¿no? También debemos contar, aparte de ese conocimiento y de las otras formas que podemos tener para poder detectar problemas, es importante contar con estos kits, ¿no? En este caso, el kit de diagnóstico de riel sellado, ¿ya? Se va a conectar a los inyectores y va a evitar la necesidad de retirar y volver a montar el sistema por completo, ¿no? ¿No? Como hemos visto, recoge y mide el flujo de retorno de los inyectores e indica qué inyector puede estar defectuoso y debe ser reemplazado, ¿no? Como habíamos visto en el kit, en la maleta, vienen estas mangueritas, estas cañerías, estas botellitas, ¿no? Estas probetas, ¿no? Donde vamos a poder visualizar la cantidad de combustible que va retornando de cada uno de los inyectores, ¿no? Eso nos va a permitir ya hacer un previo diagnóstico, poder determinar si en cuanto a ese aspecto los inyectores, si está dentro del estándar, está retornando lo que indica el fabricante del vehículo, ¿no? En su manual de servicio. Si está dentro de los límites, entonces indica que los inyectores están todavía trabajando de manera eficiente, ¿no? Si se excede la cantidad o es muy poca, entonces definitivamente que los inyectores no están trabajando correctamente, ¿no? Y en el caso de que los inyectores no estén bien, deben ser reemplazados. Y hemos visto que no tienen arreglo, ¿no? Al reemplazar los inyectores individuales en lugar de un conjunto completo, los talleres pueden ahorrar tiempo y dinero. Bueno, lo que más estila, ¿no? Tercer punto, verifique el funcionamiento de la bomba Common Rail. Entonces,
Para poder verificar el funcionamiento de la bomba, a continuación coloque el kit de riel sellado, el mismo kit que hemos utilizado para evaluar los inyectores, ¿no? Directamente, ahora lo vamos a conectar directamente en la tubería de salida de alta presión de la bomba, ¿ya? Vamos a hacer girar el motor para registrar la presión del sistema, ¿ya? El motor va a girar, pero sin arrancar, ojo, no tiene que arrancar. El kit de riel sellado muestra los resultados digitalmente y si la cifra difiere de la medición de presión especificada, para la aplicación del vehículo la bomba podría estar defectuosa, ¿no? Entonces, primero hemos visto los inyectores, no hemos encontrado ningún problema en los inyectores, pasamos a la bomba y en la bomba vamos a conectar este kit de riel sellado, lo vamos a conectar como hemos visto a la salida de la bomba, ¿no? Nos va a mostrar este kit los resultados. Y si la cifra difiere de la medición de presión especificada por el fabricante, entonces ahí vamos a tener que analizar ya la bomba porque esta podría estar defectuosa, ¿no? O podría requerir de una reparación. 4. Confirme si hay una falla mecánica o eléctrica de la bomba, ¿no? Eso hay que tener en cuenta bastante porque puede ser problemas, igual que en el inyector, ¿no? Pueden ser problemas eléctricos o pueden ser problemas netamente mecánicos, ¿no? De desgaste, de mal funcionamiento, de obstrucciones, de restricciones. Y en el caso de las fallas eléctricas, ¿no? Hemos visto que pueden, en este caso de la bomba, ¿no? Pueden, estas válvulas supuestos son electroválvulas, ¿no? Que trabajan alimentadas o ordenadas por una computadora les da órdenes para que se puedan abrir o cerrar, y si estas no trabajan bien, entonces estaría relacionado a una falla eléctrica, ¿no? Si se sospecha de que la bomba Common Rail está defectuosa, use el kit de actuador falso, junto con el de riel sellado para realizar más interrogatorios, ¿no? Para seguir haciendo pruebas. Esto reemplaza temporalmente al actuador para permitir que la bomba genere la presión total del sistema, ¿no? Entonces acá tenemos ese kit de actuador falso. Entonces se va a instalar este kit, ¿no? Va a reemplazar temporalmente al actuador para poder permitir que la bomba genere la presión total del sistema. Entonces, el siguiente punto nos dice que si la bomba genera la presión correcta con el falso actuador en su lugar, es probable que el actuador tenga una falla, ¿ya? Y debe ser reemplazado. Entonces, como hemos puesto ese falso actuador y se ha generado la presión correcta, entonces significa que lo que puede haber estado afectando al funcionamiento de la bomba es haber estado trabajando con un actuador defectuoso, ¿no? Entonces hay que reemplazarlo por un nuevo. Eso tampoco se repara, por acaso. Sin embargo, si la presión aún está por debajo del nivel requerido, entonces la bomba Common Rail puede tener una falla mecánica y debe repararse o reemplazarse. Esto sería lo más adecuado, ¿no? Para evitar seguir generando altos límites de emisiones, lo correcto sería reemplazar, en este caso, reparar o reemplazar ¿no? la bomba. 5. La integridad eléctrica de los inyectores, ¿no? Por eso tenemos ¿no? Esta herramienta que es un Common Rail Injector Test System, ¿no? Y acá se va a poder, con ese elemento se va a poder probar esta característica, ¿no? La integridad eléctrica de los inyectores. Con el kit de prueba de inyectores electrónicos se puede probar un circuito de bobina abierto, ¿no? En el solenoide, un cortocircuito interno en la bobina, solenoide, perdón. El aislamiento de la bobina al cuerpo del inyector, también se puede probar eso. Y la resistencia e inductancia de la bobina, ¿ya? Cualquiera de estos elementos con problemas de funcionamiento o deficientes debe ser reemplazado. Esto le permitirá identificar rápido y fácilmente cualquier falla electrónica, tanto dentro como fuera del vehículo. Tenga en cuenta que si un inyector de solenoide Common Rail tiene una falla electrónica, no se puede reparar, ¿ya? Por si acaso, no se puede reparar. Diagnostique y resuelva el acabado en etapa temprana. Si no se identifican fallas durante las pruebas anteriores, es una señal de que hay barniz en la válvula.
Al realizar la prueba de zumbido, ¿no? Con esta herramienta, como hemos visto la que está ahí en la imagen, se puede realizar una prueba de zumbido, ¿ya? El kit de prueba del inyector electrónico también le permitirá comprobar si el inyector se mueve libremente, ¿ya? Eso va a permitir esta herramienta o este kit. Determinar si la aguja, los elementos que están en la parte interna del actuador, ¿no? O del inyector, se muevan libremente, ¿ya? Sin de repente algo puede estar restringiendo su movimiento, ¿no? Entonces tienen que moverse libremente. Si no es así, simplemente utilízalo junto al de limpieza con disolvente para inyectores para limpiar cualquier barniz en la válvula. Ya eso es importante. No se debe acumular barnices en la válvula, porque eso puede generar incluso de que hasta se deje de levantarse, o no se levante correctamente la aguja en el alojamiento de la tobera y no se dé la inyección adecuada. ¿Ya? La laca es peligrosa. Ya, bueno, la ventaja de los combustibles más actuales o de mayor calidad es que va a ser muy difícil que se formen estas lacas, ¿no? En el interior o estos barnices en el interior de la válvula. Entonces, ahora vamos a pasar a ver la comprobación de la presión máxima de la bomba, ¿no? Hemos visto que los inyectores pueden ser parte del problema, pueden estar afectando al mal funcionamiento del sistema, pero también hay que tener en cuenta que puede ser cuestión de la bomba, ¿no? Entonces vamos a ver ahora la bomba, cómo se puede realizar estas comprobaciones para descartar la posibilidad de que la bomba pueda estar influyendo en el mal funcionamiento del motor. Al igual que en el caso anterior del diagnóstico de los inyectores, pusimos este cuadrito. Lo propio vamos a hacer con la bomba, ¿no? Puede presentar pérdida de potencia y falta de presión de combustible, ¿no? Estos son dos aspectos que están bastante relacionados con el mal funcionamiento o deterioro prematuro de la bomba, ¿no? Asimismo, cuando se exige la aceleración, el motor no responde, ¿no? El motor no tiene esa reacción, ha perdido mucho de su capacidad de torque y de potencia, no se puede exigir, ¿no? El motor, no se lo puede acelerar, no responde a estas exigencias, entonces es muy probable, y si es que tenemos pérdida de potencia y falta de presión de combustible, lo más probable es que esté el problema relacionado con la bomba, ¿no? La bomba de alta presión. En casos extremos, el motor, por último, no va a encender, ¿ya? Entonces, tenemos que en los sistemas de inyección diesel Common Rail a menudo se presenta la necesidad de comprobar la presión máxima de combustible, ¿ya? Para poder hacer un diagnóstico más certero. Esto puede ser cuando se sospecha de la misma, cuando un código presente, ¿no? Indica falta de presión. Obviamente, la bomba no es la única causante de la baja presión, pero muchas veces se debe ir descartando. Ya esto es importante. Justamente el diagnóstico, en este caso de estos motores y de estos sistemas, se tienen que realizar pruebas, se tiene que ir descartando la posibilidad de mal funcionamiento de uno u otro elemento, ¿ya? Ante todo, se debe tener en claro con qué tipo de válvulas cuenta la bomba de alta presión. ¿Ya? Eso es lo primero, ver las válvulas con las que cuenta, ¿no? Existen dos tipos de válvulas que pueden aparecer en la bomba de alta presión. Tenemos la válvula IPR, ¿no? Injector Pressure Regulator, ¿no? También conocida como válvula de presión. Y tenemos la válvula SCV, ¿no? Que significa Suction Control Valve, ¿no? O válvula de control de succión, ¿ya? El anterior, IPR, es el regulador de presión de inyección, ¿no? Regulador de presión de inyección. Y el SCV es válvula de control de succión, ¿ya? En este caso, control de caudal. Entonces, hay bombas que tienen una de estas válvulas, ya sea la IPR o la SCV, o pueden tener ambas también, ¿no? Los sistemas Bosch, por ejemplo, suelen usar válvulas IPR, ¿no? Vimos que la IPR es la reguladora de presión,
¿ya? Por la letra P se pueden acordar. La E viene de presión, ¿ya? Salvo, dice, en la última versión CP4 que utiliza válvula SCV, o válvula de succión, ¿no? Los sistemas Delphi utilizan válvulas SCV, ¿no? Que ellos denominan VCV, ¿ya? VCV, que es la válvula reguladora de caudal. Y tenemos que en los sistemas Siemens utiliza la válvula IPR, ¿ya? También se conoce como PSV y la válvula SCV, ¿no? Conocida también como VCV, ¿ya? Entonces, en este caso, Siemens utiliza ambas válvulas, ¿ya? Las dos. Mientras Delphi y Denso utilizan la válvula SCV o control de caudal, ¿no? Y Bosch utiliza la válvula IPR, que es la de control de presión. Comprobando la presión máxima de la bomba, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estas? ¿Cuál es la diferencia entre las dos válvulas? Entre la válvula SCV y la válvula IPR. La válvula IPR regula la presión dejando escapar diésel ¿hacia dónde? Hacia el retorno. Tal como vemos acá en esta imagen, ¿no? En esta imagen podemos ver que esta válvula, ¿no? Y válvula IPR está dejando pasar el combustible de la zona de alta presión o bomba de alta presión, ¿no? Acá pasa el riel de combustible, pero está dejando escapar, ¿no? O salir una cantidad, está dejando salir una cantidad determinada, ¿no? Y dejándola ir hacia el retorno, hacia el sistema de retorno. Tenemos la válvula SCV o reguladora de succión, ¿no? Que la bomba, la reguladora de succión a la bomba de alta presión, es decir, deja ingresar más o menos diésel a la misma. Regula lo que la bomba puede succionar. Entonces esta va ubicada, como vemos en este punto intermedio, entre la bomba de baja presión o bomba de succión, ¿no? Acá tenemos el ingreso de combustible que viene del filtro. Del filtro llega el combustible a este punto, a este puerto, ingreso de combustible. Tenemos una bomba de succión o de baja presión o bomba de suministro, bomba de transferencia, y se envía mediante esta válvula SCV, se envía el combustible hacia la zona o la bomba de alta presión. Ya eso es lo que va a hacer esta válvula SCV o control de caudal, ¿no? Control de caudal SCV regula la cantidad de combustible que pasa de la bomba de baja presión a la de alta presión, ¿ya? SCV. Y la IPR, que habíamos visto en el inicio, la de presión, la reguladora de presión. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a dejar escapar diésel, ¿no? De que ya está saliendo de la bomba de alta presión hacia el riel, va a dejar escapar parte de este combustible hacia el retorno, ¿ya? De eso se va a encargar esa válvula IPR. La válvula SCV regula la cantidad de combustible que pasa desde la bomba de baja presión hacia la bomba de alta presión, dejando ingresar a la misma más o menos diésel. La válvula IPR está dejando que el diésel que va al riel se fugue o escape hacia el retorno, como acá, ¿no? Por lo que de esta forma regula la presión. Estas válvulas pueden venir una u otra, o también ambas, ¿no? Como ocurre en las bombas Siemens, ¿no? Que tienen ambas válvulas. Vamos a ver el caso de una bomba de sistema Common Rail denso, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, como el sistema equipado en la Toyota Hilux, ¿no? Entonces, acá tenemos, esta bomba tiene una válvula del tipo SCV de control de succión, como la que vemos en la imagen, ¿no? Una válvula SCV de control de succión. La válvula es eléctrica, ¿no? Tiene un conector, está conectada a un ramal, recibe o sea, energiza, ¿no? Para poder permitir o dejar de permitir el paso del combustible, ¿ya? La válvula es eléctrica, es decir, es una electroválvula. Es del tipo normal cerrada. Esto quiere decir que si la energizamos con forma eléctrica, se abrirá al máximo, permitiendo de esta forma máximo ingreso de diésel a la etapa de alta presión y por lo tanto más presión o presión máxima. Puede energizar desde 12 voltios por medio de una lámpara en serie.
vemos como vemos en la imagen, que actúa como limitadora de la corriente. Entonces acá vemos la válvula que está en la parte frontal de la bomba, ¿no? Y a esta válvula se le están conectando, ¿no? Acá está conectada a la batería y colocan entre el lado, en la línea del positivo, se está colocando este foco de 50 watts, ¿no? Entonces se puede energizar desde 12 voltios, o de acá de la batería, por medio de una lámpara en serie. Acá está la lámpara en serie. Vemos en imagen que actúa como limitadora de la corriente. Si se conecta de esta forma, la válvula quedará abierta. Simultáneamente se desconectan los inyectores eléctricamente para que el motor no arranque, ¿no? La idea es que no arranque, el motor tiene que girar, pero sin arrancar, ¿ya? Por eso se desconectan los inyectores de manera eléctrica, ¿ya? Y se conecta de esta forma, la válvula quedará abierta. Conecta como lo que vemos en la imagen, ¿no? En caso de que no llegue a cerca de 4 voltios, podría ocurrir que hay fuga en los inyectores, donde un poco de fuga es normal, pero si están con mucha fuga, se afectará la lectura que hace el ICP, ¿no? La válvula de control y el rendimiento y el rendimiento del motor, ¿no? La lectura que hace el ICP y el rendimiento del motor se van a ver afectados. Ahora, en cuanto a las bujías de precalentamiento, también hay motores diésel, no todos, pero hay algunos casos que sí llevan una bujía de precalentamiento, ¿no? Para poder elevar la temperatura y ayudar en el arranque. Entonces, si esta bujía falla o tiene síntomas de falla, también podemos tener de repente a veces o poder relacionarlos equivocadamente con el mal funcionamiento de los inyectores o de la bomba, ¿no? Entonces, acá generalmente cuando esta bujía falla, tenemos problemas o dificultades para el arranque, ¿no? El motor no va a arrancar a sí mismo, el escape expulsa un humo gris o blanco que antes no emitía. Y tras el arranque del motor, se sienten golpeteos y el motor parece fallar, ¿ya? Eso por las detonaciones que hemos visto, ¿no? ¿Cuáles son los códigos de falla que están relacionados con este sistema, con el sistema Common Rail, ¿no? Hay algunos códigos que hemos seleccionado que están relacionados justo con el mal funcionamiento tanto de los inyectores como de la bomba, ¿no? Y que nos pueden dar pistas, ¿no? Información para poder hacer un diagnóstico más certero, ¿no? Sobre el funcionamiento del sistema y hacer un diagnóstico mucho más adecuado, certero y más rápido, por supuesto. ¿Cuáles son los códigos de falla más frecuentes? Tenemos el código P0087, que nos dice que el motor no arranca. ¿Por qué? Por presión del riel de combustible demasiado baja. Código P0088, el motor no arranca. ¿Por qué? Presión del riel de combustible demasiado alta. Código P0191, rango, rendimiento del circuito del sensor de presión del riel de combustible, ¿no? Entonces, acá ya nos está indicando que el sensor de presión del riel de combustible no está o no puede estar de repente trabajando correctamente. El código P0128E, rendimiento de la presión del riel de combustible o reemplazo de la bomba de inyección. Código P2291, la presión de control del inyector es demasiado baja. También puede estar relacionado con el motor no arranca o arranca y se detiene, ¿no? Funciona con dificultad. Baja o lenta para generar presión en el riel de combustible. Y bomba de suministro de presión de combustible que puede estar defectuosa, ¿no? ¿Y cuáles son las novedades o innovaciones tecnológicas que a la actualidad conocemos, ¿no? Que están más relacionadas a la limpieza del sistema, ¿no? A tratar de mantenerlo limpio, libre de impurezas. Sabemos el combustible diésel con el tema del agua y con el tema de las partículas que puede ir trayendo, ¿no? Y produciendo, ya hemos visto, los espacios las holguras son muy pequeñas y puede traer problemas de desgaste, ¿no? Desgaste y daños. Entonces, el filtro es muy importante. En la actualidad, ¿no? Los filtros están constituidos por distintas capas de protección
para eliminar y retener partículas de hasta 4 micras, ¿no? 12 veces más pequeñas que la partícula de menor tamaño que es visible para el ojo humano, ¿no? Entonces, hablamos de 4 micras, es una partícula muy, muy pequeña, ¿no? O de 5, de 6, son partículas muy pequeñas, ¿no? Imagínense que ya con este filtro de calidad está garantizada que no vamos a tener en el sistema partículas de más de 4 micras, de 4 micras a más, ¿no? Entonces, ¿cómo está constituida? Por una capa fundido soplada superior, como la que vemos acá, una capa fundido soplada media, una capa nanofibra y tenemos una capa de apoyo estructural. Y lo que les decía, ¿no? Que el material sintético está mejor distribuido y al ir atrapando partículas contaminantes, no va a generar restricción, ¿no? No va a generar. En el caso de los materiales 100% sintéticos, no contiene fibras de celulasa, por lo que es fundamentalmente impermeable, mejor separación del agua, ¿no? Eso va a garantizarse una mejor separación del agua. Su composición exclusiva no se empapa, y a diferencia de los filtros convencionales, proporciona la integridad estructural necesaria para un alto nivel de rendimiento. Entonces tiene esa estructura, vemos mejor distribución de las fibras, lo que permite a la vez de atrapar partículas o que se queden atrapadas partículas contaminantes, a su vez no restringe el paso del combustible, ¿no? El combustible va a tener mayor capacidad de circulación, este filtro va a poder manejar un mayor caudal de combustible, a pesar de que está haciendo un trabajo de filtrado altamente eficiente, ¿ya? Bien, antes de terminar nuestra charla del día de hoy, siempre agradecerles por su participación, su presencia, el estar acompañándonos en estos temas, ¿no? Y por último, agradecer siempre a Móvil por permitirnos llegar a ustedes y en especial a la Asociación Automotriz del Perú por la gran invitación que nos hacen siempre, cada mes, para poder participar o ser partícipes de estas charlas. Bien, no me queda más que despedirme hasta una próxima oportunidad. Gracias.